Días. Qué bueno verlos a cada uno de ustedes aquí en la iglesia de Hilltop de Granite Bay. Para los que son miembros, ¿escuchan algo diferente? Tenemos nuestros paneles de sonidos nuevos y yo escuchaba el canto mejor. La semana pasada lo escuché cantando. Era maravilloso. Quizás me quede aquí por un rato y recibirlo. Nuevo sonido. Gloria a Dios. Para aquellos que nos están con nosotros en esta mañana, estaremos compartiendo parte 2 en una serie que hice empezando el sábado pasado sobre convertir nuestras tribulaciones en triunfo. Creo que todos sabemos que hay tribulaciones en la vida, hay luchas en esta vida. Va hasta el comienzo cuando Adán y Eva comieron del fruto. ¿Cuál era el fruto? No era una manzana, el conocimiento del bien y del mal. Y eso parece ser la búsqueda del ser humano. Hemos heredado el bien y el mal. Hasta esta mañana estamos hablando sobre la celebración de una boda y la tristeza de un funeral. Hay tribulaciones. Job dijo en Job 2:10, un hombre bendecido de Dios, cuando le cayó la adversidad dijo, ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos la adversidad? Jesús dijo, tu Padre envía el sol que cae sobre el justo y el malo. Las bendiciones de Dios, en cierto sentido, vienen, caen a todos. Así que como cristianos, ¿cómo procesamos lo mejor de tratar de hacer lo mejor de las tribulaciones que vienen en nuestra vida? El Señor quiere que aprovechemos estas oportunidades para crecer y aprender. No quiero que te desanimes cuando yo te digo que van a haber problemas en la vida. Hay tribulaciones y mientras pasa el tiempo, a veces hay más tribulaciones, pero Dios te da más fuerza para mantenerte firme. No tengas miedo. Recuerden, Jesús le dijo a sus discípulos, ¿por qué tienen miedo? No tengan miedo, no teman. Alguien dijo que aquel que teme el sufrimiento ya sufre lo que teme. Lo hace peor. Así que no vivas en temor de esas cosas. Dios no permitirá que tú seas probado mucho más allá de lo que te da la capacidad para vencer. Dios te da la fuerza que tú necesitas para sobrellevar esas cargas y esas tribulaciones. No sé si alguna vez leyeron un libro de Thomas A. Kempis, es un libro muy profundo, habla sobre cómo puedes caminar con Dios y tener una mente como Cristo. Él dice, el que sabe sufrir gozará de mucha paz. Tal es un vencedor de sí mismo y Señor del mundo, amigo de Cristo y heredero del cielo. Y la famosa Helen Keller dijo, aunque el mundo está lleno de sufrimiento, también está lleno de superación y victoria sobre el sufrimiento. Así que Dios nos da cómo vencer. Y hoy vamos a hablar en la parte número 2. Le dije que le iba a dar 5 razones más cómo podemos convertir estas tribulaciones en triunfo. Lo primero que quiero compartir, lo más importante es para evitar el sufrimiento, es evitando el pecado. Creo que esto es obvio para todos. Pero mucho sufrimiento que viene a nuestra vida es la consecuencia de las decisiones malas y nuestros pecados. Podrás librarte de muchas luchas, tribulaciones y problemas que nosotros mismos inducimos en nuestra vida. Noten lo que dice Proverbios 13:15. El buen entendimiento gana favor, pero el camino de los infieles es duro. Es más fácil ser un cristiano que estar perdido. La vida es difícil, pero es más fácil ser salvo que ser perdido. La gente dice, no quiero ser cristiano porque es muy difícil. Es más difícil perderse. La Biblia dice que el camino del transgresor es peor y Jesús dice, mi carga es liviana, Mateo 11. Entonces de una vez va a ser más fácil seguir a Jesús. ¿Cuál era más fácil para el pueblo? ¿Ser esclavos en Egipto sin esperanza? ¿O seguir al Señor en el desierto de camino a la tierra prometida? Los dos eran difíciles, pero fue
Era más placentero ser libres y tener a Dios proveyendo que ser esclavos en Egipto. Puedes ser esclavo del diablo y miserable, o puedes ir camino a la tierra prometida y van a haber tribulaciones en el camino, pero es mucho mejor. Amén. Y aún los hijos de Israel se desanimaron. Dijeron, ojalá yo estuviéramos en Egipto. Así que eres cristiano y a veces tú dices, qué difícil es ser cristiano. Eso es normal, pero es más difícil de estar perdido. No olviden eso. Jesús es mucho mejor maestro que el diablo. Así que hay mal y bien. Gloria a Dios que si eres creyente, como dice Romanos, todas las cosas trabajan para bien para aquel que ama al Señor. Recuerdo una historia muy interesante. En África, los ingleses tenían una guarnición allá en el Congo y había un capitán, esto allá en los 1700, y el capitán tenía un siervo que le llamaba Juan, que era africano y era cristiano, se había convertido. Y él era muy positivo y trabajaban juntos. Y a veces el capitán inglés iba a la jungla a cazar y se llevaba a su siervo a Juan. Era como su siervo personal. Y le caía muy bien Juan, pero tenía un hábito que le molestaba mucho. Que no importa lo que pasaba, él siempre decía, esto es bueno. Oh, esto es bueno. Si estaba lloviendo, esto es bueno. Y dice, ¿por qué es bueno? Va a estar todo fango. Sí, pero no habrá polvo, es bueno. Y si era caluroso y seco, decía, es bueno. Y le decía, ¿por qué es bueno? Ah, porque no habrá fango y lodo. Un relámpago cayó sobre una casa y quemaba la casa y decía, esto es bueno. Y decía, no sé por qué es bueno, pero todo lo que hace Dios es bueno. En unos días le hicieron una casa más grande a esa familia. Le dijeron, te dije que esto es bueno. Y esto duró un tiempo hasta que un día el capitán inglés y su siervo Juan estaban cazando con algunos soldados en la jungla y vio este gran venado, ¿verdad? Esto era el tiempo que tenías que poner la pólvora y la bala, y Juan se encargaba de hacer eso. Ponía el polvo y la bala y se lo daba el capitán y él señalaba y disparaba. Se explotó la pistola en su cara. Era muy peligroso en aquellos días. Le quemó los pelos y le voló el pedacito del dedo. Y se escapó aquel venado grande. Y el capitán está ahí con el dedo. ¿Y saben lo que dijo Juan? Oh, esto es bueno. Y el capitán se molestó tanto. Dijo a los soldados, llévalo de regreso y ponlo en la cárcel. Ponlo en la prisión. Se lo llevaron a la prisión. Y ahí estuvo un mes en la celda. Y el capitán, el dedo empezó a sanar y salió él a cazar un día y podía ver si podía jalar el gatillo con el otro dedo. Y mientras estaba en esta excursión, fue capturado por otra tribu que lo llevó y lo iban a sacrificar, y ellos practicaban el canibalismo. Y justo antes de ejecutarlo, el líder de ese grupo vio que le faltaba la punta del dedo. Y había una consternación y dijeron que los ancestros no iban a aceptar nada que un sacrificio perfecto. Ahora hay que dejarlo ir. Así que el capitán fue libre y mientras iba de camino a la guarnición, él pensó, me falta la punta del dedo, eso me salvó. Juan tenía razón. Y ahí lo puse en la prisión por un mes y él era mi amigo. Así que regresa y lo saca y dijo, perdóname. Y por culpa de ese accidente me molesté por el rifle porque dijiste que estaba bueno. ¿Me perdonarás? Y me dije, no te preocupes, fue bueno. ¿Cómo puedes decir que fue bueno que estuviste en la cárcel por un mes? Porque oré más en la prisión y si hubiera estado contigo me hubieran comido. Todas las cosas vienen para bien.
Así que le iba a decir 5 maneras más que tus tribulaciones se conviertan en triunfos. Voy a empezar con uno. Las tribulaciones hacen crecer las virtudes cristianas. Primera de Pedro 1, 6 y 7. En esto alégrense mucho, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, haber sido afligido por varias pruebas, que la prueba de vuestra fe, siendo mucho más precioso que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, pruebas de fuego, sea hallado para alabanza y honra y gloria en la aparición de Jesucristo. Queremos ser encontrados listos para la aparición de Jesucristo, y las pruebas y tribulaciones es como Dios nos prepara para hacer que desarrollamos las virtudes cristianas. Romanos 5, 3. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Tribulaciones, pruebas, es lo mismo, sabiendo que la tribulación produce paciencia y perseverancia, carácter, y carácter, esperanza. ¿Y el carácter qué produce eso? Tribulación. Si recibes con buena actitud las pruebas y tribulaciones de parte de Dios, y le dices a Dios, ayúdame a aprender lo que tú quieres que yo aprenda, yo sé que es para el bien, entonces serás bendecido. Quizás has escuchado anteriormente sobre animales de caza como las águilas, cuando hacen su nido, toman palos grandes, después palos pequeños, después toman pajas y lo hacen muy suavecito, lo hacen muy cómodo, ¿verdad? Como una camita, porque no quieren que los pollitos se lastimen. Y cuando salen del huevo, ¿verdad? Los padre y madre águilas le traen la comida y se paran ahí y hacen así con sus alas hasta que tú sabes que mientras más grande se ponen, más comen. ¿Has descubierto eso de los niños? Eventualmente tienes que sacarlos del nido porque si no se van a comer la casa. ¿Saben lo que son los padres águilas? Le dejan de traer mucha comida. Y los águilas bebés, si no salen, se van a quedar con hambre. Y luego empiezan a sacar todas las cosas que lo hacen cómodo y lo saquen. Saben que han estado comiendo estos animales y hay huesos y piedras. Y los pájaros se ponen tan incómodos que ni siquiera ya pueden entrar, están en la punta todo el tiempo tratando de poder balancearse. Y así es como ellos hacen que los enseñan a lanzarse. Los hacen incómodos para que aprendan a volar. A veces tu Padre Celestial te hace incómodo para que puedas aprender a volar. Dicen, ¿no me aman? ¿Por qué me quitaron toda la comodidad? Porque sí te aman. Así que es para aprender a crecer en las virtudes cristianas. Salmos 119, 71. Bueno es me haber sido afligido para que aprenda tus estatutos. Eso es muy claro. Una vez alguien señaló que los árboles con la madera más valiosas y el grano más fino son los que están en las montañas, son los que las tormentas lo azotan. Los árboles que son azotados por las tormentas, como siempre se le está probando y se convierten más duros, más firmes y es la mejor madera. Y así hace Dios con nosotros. Punto número 2. Las pruebas y tribulaciones nos ayudan a empatizar con otros. Job fue afligido y yo me sentí muy mal por todo lo que pasó, pero yo siempre puedo decir, casi siempre, cuando paso por tribulaciones, bueno, no es tan malo como Job. Yo tenía un mal momento, pero Job estuvo peor. La lucha y las pruebas de Job me ayudaron a fortalecerme y a empatizar con otros. Así que si estás pasando por un tiempo difícil, ¿a quién tú vas? ¿No va a ser a alguien que también ha pasado por las mismas pruebas y tribulaciones? Me acuerdo, fui a una iglesia que estaba este pastor joven, no estaba casado, recién graduado y está predicando un sermón sobre cómo tener un matrimonio exitoso. Ni siquiera le sale barba todavía. Y digo, ¿qué él me va a enseñar a mí sobre el matrimonio? Ni siquiera tiene novia. ¿Qué sabe él? Pero cuando tienes un ministro
veterano y lleva 50 años casado y te dice, te voy a decir los secretos de un matrimonio feliz. Prestas atención, porque él sabe algo. Él ha pasado por eso. ¿Me entienden? Segunda de Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordia y de Dios de todo consuelo, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que estamos en cualquier dificultad, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Cristo nuestra consolación. Tenemos que consolar a otros por lo que hemos también pasado. Ahora bien, si somos afligidos, dice 2 Corintios 1:6, es para vuestra consolación y salvación, la cual es eficaz para sufrir los mismos sufrimientos que también nosotros sufrimos. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. No solamente que Dios no está tratando de alcanzar a nosotros, sino que Dios quiere darte esa experiencia para que tú seas ánimo y fuerza a otros. Puedes empatizar con otros. Me acuerdo haber escuchado un hombre que fue al hospital. Tuvieron una cirugía, no me acuerdo bien. Era un poco doloroso. Y el hombre estaba diciendo, un día vino la enfermera para limpiar su herida y también darle un baño. Claro, no le llaman eso. Y cuando lo volvió, ella tenía tanta prisa y fue tan dura y áspera y quitando la cura y él estaba fue muy ruda. No fue muy compasiva a ella. Y él no podía, estaba loco que se fuera allá del cuarto. El próximo día, el próximo tratamiento, vino otra enfermera, muy tierna, muy cuidadosa con quitar las vendas, mucha compasión. Y cuando él se fue, él le dijo, espérate un momento, le dijo a la enfermera, ¿por qué eres tú tan gentil y compasiva? Yo vine la enfermera de ayer y ella me fue muy ruda y no entiendo. Y él dijo, bueno, lo que pasa es que yo lo único que recuerdo es que yo tuve esa misma cirugía que tú tuviste. Yo sé cómo te sientes. A veces cuando pasamos por momentos difíciles, nos ayuda a ser mucho más empáticos con otros. Cuando yo era un pastor joven, iba a un funeral, no había pasado por mucha muerte en mi vida, así que para mí no fue tan difícil, pero a medida que los años pasan, y vas perdiendo mamá y papá y hermano, hijo, y después haces un funeral, tienes más empatía y simpatía cuando has pasado por esa tribulación tú mismo. ¿Me entienden? Esto es una razón por la que el Señor lo permite. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando tú oras, tú le dices, bueno, Señor, tú no sabes lo que es pasar por esto. Él sabe lo que él sabe, claro, porque es Dios y conoce todo, pero la razón por la cual vino y pasó por lo que pasó fue para que supiéramos que Él sabe lo que es pasar por estas luchas y tribulaciones. Porque Él fue un ser humano y vivió en este mundo y pasó por las mismas pruebas y tribulaciones. Isaías 53:4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, mas nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Punto 3. ¿Cómo convertimos nuestras pruebas y tribulaciones en triunfos? Es que las pruebas crean oportunidad para testificar. Quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 16. Esta es la historia de Pablo y Silo, cuando están en la prisión. Déjame darle un poquito de fondo. Éxodo 16:16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Está en lo oculto, conexión con el diablo, y esto lo hacía por muchos días más desagradando a Pablo. Esto se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo esto, que salgas de ellas.
Ahora, ¿es cierto lo que ella decía? Era cierto, pero el diablo mezcla la verdad con la mentira, ¿verdad? Y Pablo sabía lo que estaba haciendo ella. Y ella hizo por muchos días, pero Pablo, muy desagradado, ella decía, estos son hombres siervos del Dios Altísimo. Pero Pablo, desagradado, le dijo, te mando que en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió de aquella misma hora. Versículo 18 fue eso. Versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido de la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, versículo 20, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Versículo 21, y enseñan costumbres que no son es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó en pueblo contra ellos, y los magistrados rasgándose las ropas y ordenaron azotarles con varas, que de hecho era ilegal hacerle a un ciudadano romano como Pablo. Después de haberles azotado mucho, le dieron severamente, inocentemente. Los echaron en la cárcel. Qué tribulación terrible, terrible ser acusado falsamente, azotado, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, donde no hay aire acondicionado, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, así que Pablo y Silas iban de camino a la oración. Al diablo no le gusta cuando vas a orar, diciéndole, Señor, solo íbamos a orar, pero sacamos un demonio. Y luego se nos acusó falsamente, nos azotaron, nos pusieron en la prisión, en una celda oscura, incómoda, difícil. ¿Qué harías? Yo me quejaría, me sentiría mal. Estaría, dice en el versículo 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantando himno a Dios, y los presos les oían. En su lucha y prueba y tribulación están adorando a Dios. ¿Y por qué están adorando a Dios y cantando himnos y glorificando? Noten lo que dice. De momento vino un gran terremoto. Así que los fundamentos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esto no es un terremoto regular, porque en este se abren las puertas y caen todas los grilletes. Todos se soltaron y se sacudía al instante todas las puertas y las cadenas de todas se soltaron. Versículo 27. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Recuerden que si un oficial perdía a los que estaban encarcelados, los mataban. Así que él se iba a matar, pensando que los presos habían oído. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no hagas ningún mal, para todos estamos. Si hubiera sido para mí, este carcelero, que se mate. Pero Pablo ama a sus enemigos. Dice, no hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. No solamente estaban Silo y Pablo y todos los demás estaban ahí. Y algo dice que cantaban himnos y los presos les oían. Los de la prisión están escuchando, viendo cómo tú estás comportándote en tus tribulaciones. Así que dice aquí, Pablo, 28, clamó a gran voz diciendo, no hagas ningún mal, todos estamos aquí. Entonces pidiendo luz, se prendió adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándole le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué los llevó a eso? Están cantando por medio de sus tribulaciones. Y dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso no significa que tu casa se salva porque tú crees. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en la casa. Lo más seguro la casa estaba cerca de la cárcel. Y los llevó en aquella misma noche y les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿No es maravilloso? Y llevándolo a su casa le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Este que por poco se suicida, ¿qué hace?
hace una gran cena y se regocija de haber creído en Dios. Miren la fidelidad de Pablo y Silas. Adorando a Dios, no solamente se salvó el carcelero, pero también fueron libertados todos los demás. Esto sucede cuando somos fieles a Dios, cuando pasamos por pruebas y tribulaciones, siempre serás el mejor testigo por tus luchas. ¿Cuándo es que la luz brilla más en la oscuridad? Y en nuestras tribulaciones y en nuestras luchas y batallas y pruebas es con el mejor testimonio para Dios. Hay otra historia en la Biblia que se relaciona con esto. Hoy en esta cita del camino a Cristo, todos tienen pruebas. Le voy a leer 2 versículos, mejor dicho. Déjame cambiar esto. Cuando Jesús hubo clamado a gran voz, consumado es. Dijo, consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús da un testimonio de gloria, de fe en Dios. Habiendo dicho esto, inclinó su cabeza, expiró y entregó su espíritu. Entonces noten lo que dice Mateo 27, 51. Entonces aquí el velo se rasgó de arriba abajo y la tierra tembló. ¿Recuerdan el terremoto de Hechos 16? Y las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron. ¿No pasó lo mismo allá en el libro de Hechos? Se abrieron las cárceles, las celdas se abrieron, se quitaron los grilletes y fueron sueltos los prisioneros. Jesús le da gloria desde la cruz. Hay un terremoto, los sepulcros se abren. Muchos cuerpos de los santos se habían dormido, fueron resucitados. Y saliendo los sepulcros después de su resurrección, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. Están dando testimonio a muchos. Pero esperen, hay más. Los soldados que estaban ahí en la crucifixión. Mateo 27, 54. Cuando el centurión y los que con él custodiaban a Jesús vieron el terremoto y las cosas que habían sucedido, temieron mucho diciendo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Cristo en su sufrimiento, con paciencia y gloria a Dios, testificó a los soldados. Dijeron, este es el Hijo de Dios, por el testimonio de Jesús. A veces, las mejores cosas que nos pasan es cuando pasamos por tribulaciones, y así es como Dios nos prepara para su uso. ¿Recuerdan cuando compramos medicina antes y en la botella decía menearlo bien antes de usarlo? Así es como cuando usas la leche de almendras, tienes que menearlo bien. A veces nosotros necesitamos tener una etiqueta en nosotros, menéanos bien antes de usarnos. ¿Quieres que Dios te use? Quizás tiene que sacudirte un poco antes de que puedas testificar de manera clara y contundente. Punto número 4. Las luchas y pruebas nos ayudan a enfocarnos en la eternidad. Mantienen las cosas en perspectiva. Romanos 8, 18. Porque considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada en nosotros. Es más fácil pasar por nuestras luchas y tribulaciones. Primero, que saben que es temporero. Amigo, por si no sabes, esta vida no es lo que Dios tiene para ti. De hecho, esto es un pequeño pedazo de lo que será la eternidad. La eternidad será llenar nuestra mente de la gloria de Dios. Quizás ves un luchador, boxeadores en la pelea y están peleando en medio del ring. Bueno, porque le van a dar $2 millones. Es una gran motivación. Y la recompensa los ayuda a mantenerse en pie lo más que puedan. ¿Recuerdas la recompensa? 2 Corintios 4, 17, porque nuestra leve tribulación momentánea. ¿Has escuchado lo que Pablo ha pasado? Pablo pasó en barco, apedreado, a muerte básicamente, pegados, torturados. Pero ¿qué dice Pablo? Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros ¿qué cosa? Que es por un momento, produce que cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que no ven, sino las que se ven. ¿Quieres
pasar por tus tribulaciones y pruebas de manera de más gozo, enfócate en la victoria, enfócate en Cristo, en el cielo. Te ayuda a sobrevivir. Tuve que ir a un doctor unas semanas atrás. Yo tengo artritis en uno de mis dedos y me duele. Denise me dijo, estás cojeando. Y sí, yo estoy bien, es mi dedo. Y el doctor me dijo, te voy a dar una inyección. Entonces, con una aguja. Ahora, tengo que empujar esto entre medio de los dos huesos. Te vas a sentir mejor cuando termine. Yo tuve que pararme ahí como un hombre, quería gritar como un bebé. Pero yo le dije, sí, dale, hazlo. Y dolió por un momento. Pero cuando terminó, creo que era el Novocaine y ya no dolía. Pude resistir la tentación de salir y corriendo por el dolor cuando vi la aguja tan grande. Y dije, va a doler por un momento, pero va a ser mejor por mucho tiempo. Y así es en esta vida. Mantén tu mente enfocado en las cosas de arriba, donde Dios va a quitar toda lágrima de nuestros ojos. Y si no hay muerte, ni llanto, ni sufrimiento, ni más dolor, dice Apocalipsis 21:4. No más sufrimiento, no muerte. Las primeras cosas han pasado. De esto es lo que debemos estar hablando. A veces nos enfocamos en lo negativo. Hay un libro precioso que se llama Fe y Obras. Dice, si tienes voz para decir algo, habla de Dios, habla del cielo, habla de la vida eterna. Santiago 5:10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Hoy yo y Karen estábamos hablando y decíamos, ¿has visto a Jeremías? ¿Cuánto sufrió? Tiene un libro completo que se llama Lamentaciones. Ahora, no estoy diciendo que andes tú en lamentación todo el tiempo, pero tuvieron tiempos difíciles. Noten lo que dice Santiago. Ciertamente tienen por bienaventurados los que soportan. Habéis oído hablar de la perseverancia de Job y habéis visto el fin previsto por el Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Job recibe doble bendición a pesar de todos los sufrimientos de Job. De los 200 años que vivió, eso ocurrió solamente en unas semanas. Y los otros 200 años, bendecido doblemente. A veces pasamos toda nuestra vida por este tiempo de tribulación y nos olvidamos de las bendiciones que Dios nos quiere dar. Estaba leyendo un poco en la historia y hablaba sobre los indios de Delaware que agarraban en los tiempos de la revolución, de la guerra de la revolución, y hacían algo que se llamaba para ver si te mataban, si te atrapaban, y decía que tenías que correr el gauntelete, unos soldados que se estaban enfrentando y tenían varas o palos y tenías que correr 50 en cada lado y tenías que correr entre medio de ellos y dependiendo de cómo tú te conducías mientras pasabas, si llorabas o te rendías, te mataban. Pero si llegabas hasta el final, decían, este tiene valor, te adoptamos a la tribu, te dejamos vivo. Tenías que correr y sobrevivir a la pela que ibas a recibir. Pues lo mismo ocurre tristemente en la vida. Y Jesús dijo, aquel que persevera hasta el fin será salvo. No te rindas. El diablo te quiere desanimar. Punto número 5. Las pruebas y tribulaciones te recuerdan ser agradecido. Gracias, Señor, porque no siempre es así. Porque los buenos momentos, noten a Job durante sus tribulaciones y él mira las bendiciones. Job 29, tal como yo era en los días de mi juventud, cuando el consejo amistoso de Dios está sobre mi tienda, cuando el Todopoderoso aún estaba conmigo, cuando mis hijos me rodeaban, cuando mis pasos se bañaban de crema y la roca derramaba para mis ríos de aceite. A veces estamos pasando por tiempos de bendiciones grandes y se nos olvidan hasta que pasamos por sufrimiento y luego nos acordamos y dicen, oye, qué buenos eran aquellos tiempos y ni lo sabía. 1 Tesalonicenses 5
16. Gozaos siempre, orad sin cesar y dad gracias en todo. 2 Corintios 6, 9 al 10. Como desconocido y sin embargo bien conocido, como moribundos, aquí vivimos, como castigados pero no muertos, como tristes pero siempre gozosos, como pobres pero enriquecidos a muchos, como si no tuviera nada y sin embargo lo poseyera todo. Y aún Job puede decir en el 35:10, mi hacedor que da cánticos en la noche. Aún en medio de las tribulaciones nos da gozo. Hay que aprender a adorar a Dios en los tiempos de tribulación. Ahora, como ustedes han sido buenos, les voy a añadir uno más. No voy a ser como el faraón que los dejaba ir, yo los voy a dejar ir. Glorifica a Dios. ¿Por qué pasamos por sufrimiento? Para glorificar a Dios. ¿Cuál es el mensaje de los tres ángeles? Darle gloria a Dios. Juan 9:23. Al pasar, Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó sus padres para que nacieran ciegos? ¿Sus padres o él? Jesús dijo, ni este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. A veces pasa por una tribulación y no entiendes, pero Dios será glorificado en lo que estás pasando. Primera de Pedro 4:13, antes bien gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. La Biblia dice que si sufres con Cristo o por la causa de Cristo es un motivo de gozo. Y dice aquí, para que cuando se manifieste su gloria, os gocéis también con gran alegría. Juan 21:18. Jesús le dijo a Pedro, cuando seas viejo, extenderás tus manos y otro te ciñará y te llevará donde tú quieras. Eso dijo dando a entender con qué muerte sufriría, pero que Pedro glorificaría a Dios. Y cuando crucificaron a Pedro por Nerón, dijo, yo no soy digno de morir como mi maestro, crucifícame al revés. Y lo hicieron, de acuerdo a lo que dice la tradición. Los apóstoles, dice Hechos 5:41, entonces se apartaron de la presencia del concilio, regocijándose de haber sido tenidos dignos de sufrir vergüenza por su nombre. Esto fue después de haber sido torturado. Si te persiguen por la justicia, Jesús dijo, regocíjate de manera abundante. Esto es lo que le hicieron a tu maestro. Dice, si me lo hicieron a mí, te lo van a hacer a ti. Y en tiempo de persecución va a llegar. Sabemos que viene. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad sufrimos con Él, para que podamos también sean glorificados juntamente. No te asombres cuando viene el sufrimiento y la prueba y la tribulación. Tu Maestro Cristo lo hizo, y si Él pudo glorificar a Dios y pudo mantenerse firme, si Él lo pudo hacer, también nosotros deberemos gozarnos en sufrir por su nombre. Me acuerdo escuchar un pastor que fue en el sur de California. Había una sequía, ¿verdad? Nada nuevo. Y se dieron cuenta que todos estos campos de naranjos se estaban secando y muriendo. Pero en el medio de ellos había un cuadrado de este granjero específico que estaban verdes y los árboles frondosos. Y los pastores estaban ahí con algunos reporteros y dijeron, ¿por qué los tuyos están vivos y los demás árboles están muertos? Y el granjero dijo, bueno, sé mucho sobre árboles de naranja, y cuando eran jóvenes yo no les di demasiada agua, le daba agua pero le quitaba, y los forzaba a las raíces ir más profundo. Le daba un poquito de agua y dejaban que las raíces, y yo miraba las hojas para saber cuándo era el momento crítico. Estos árboles pueden sobrevivir mucho más en una sequía porque las raíces están más profundas, porque han pasado por dificultad. Ahora, yo no sé, amigo, pero viene un tiempo de tribulación que va a venir. Y si vamos a tener una fe que va a estar firme, si nuestro árbol no va a ser llevado por las tormentas, necesitamos raíces. Y una manera es de tomar las pruebas y tribulaciones y deleitarnos en ellos. Si somos fieles en lo más, seremos en lo menos, somos fieles en lo más.
Dios te ama y Dios todo lo que permite lo hace por amor, para fortalecernos en la fe. Y hay que aprender a decir como con Juan, esto es bueno. Vamos a cantar sobre esto el himno 99. Vamos a ponernos de pie. Te escucho mejor cuando cantan por los paneles nuevos de sonido. Be not dismayed, whate'er betide, God will take care of you. Beneath His wings of love abide, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Through days of toil when your heart doth fail, God will take care of you. When dangers fierce your path assail, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. All you may need, He will provide. God will take care of you. Nothing you ask will be denied. God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. No matter what may be the task, God will take care of you. Lean weary one upon His breast, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Very important closing. Antes de orar, Dios va a tomar tus tribulaciones en triunfo si aceptas a Jesús. Si no le has dado tu vida al Señor, tus tribulaciones van a terminar en tragedia. Dios trabaja todas las cosas para el bien a aquellos que lo aman. Si quieres sacar lo mejor de tus luchas y pruebas y tribulaciones, dile que te perdone, acéptalo y Él puede hacerlo para tu salvación. Yo espero que hayan hecho eso todos y si no, te invito a hacerlo. Vamos a orar. Padre de los cielos, te damos gracias por el ánimo que tenemos porque somos cristianos. Que aunque hay tribulaciones, tú puedes hacer todo esto para el bien. Que puedan ser una bendición y ser un triunfo y de gozo en nuestra vida. Te pido por los que estamos aquí, los que escuchan, que tomen esa decisión, que te inviten a ser el Señor de su vida, que se arrepientan de sus pecados, a recibirte como su Salvador y cualquier cosa que ocurra, que pueda convertirse en bendición. Esté con nosotros en estos días y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntanse en un momentito, tenemos un anuncio.